Habíamos visto en integrales dobles una función definida con dos variables independientes, x e y a la vez que era la variable x, y eran una función g1 y g2, y habíamos hecho el cambio de un dominio a otro, ¿sí? Habíamos hecho una transición, una transformación, que esa transformación me lo hacía el jacobiano. Ahora tenemos una función con tres variables independientes que a la vez estas variables son funciones de tres variables. X y Z son funciones de tres variables, que estas serían las independientes en realidad, V y W. Es decir, que mi dominio va a estar definido en tres dimensiones, dado que son tres variables independientes. El jacobiano de transformación va a estar expresado en forma general de esta manera. Yo tengo el denominador, ¿sí?, que me representan las funciones x y z, mientras el denominador siempre me indica las variables independientes, es decir, con respecto a qué voy a derivar. El jacobiano se construye. Las filas están en función de las funciones. X, Y y Z. Mientras las columnas están en función de las variables independientes, con respecto a U, con respecto a B, con respecto a W. Así se define este determinante. Cuando yo hago el cambio de variable en integrales triples, voy a cambiar de un dominio B a un dominio E, que son equivalentes, ¿sí? Y voy a hacer el cambio de variable. En este caso X va a ser igual a G1, Y va a ser igual a G2, y Z va a ser igual a G3. Después tengo que multiplicar por el jacobiano, siempre en barra de valor absoluto, siempre es positivo, multiplicado por el diferencial de las variables independientes, en este caso ya cambiada, sería el diferencial de U, diferencial de B y diferencial de W. Bien, es decir que aquí nosotros, aquí en esta transformación lo que yo hago es cambiar una variable, ¿sí?, a otra, sin ser una variable polar. Ahora sí vamos a ver el cambio de a coordenadas polares. En integrales triples yo puedo trabajar en coordenadas cartesianas, es decir, con el plano x, y, z. ¿Qué me conviene? ¿Cuándo me conviene trabajar con el plano cartesiano? Cuando trabajo con planos. Ahí no debo transformar nada porque a mí me conviene trabajarla con cartesiano. Cuando ya empiezan a aparecer el paraboloide, el cono, ¿sí?, el cilindro, bueno, ahí me conviene trabajar con coordenadas cilíndricas. ¿Cuándo me conviene? Cuando las figuras tienen simetrías cilíndricas. Ahí me conviene cambiarla, hacer el cambio de variable. Habíamos hablado que esta coordenada cilíndrica sería el equivalente de cambio de coordenadas polar en integrales dobles. Es exactamente el mismo sistema, donde x es igual a r coseno de tita, y es igual a r seno de tita, y z es igual a z. Pero aquí, como estamos en tres dimensiones, nosotros en integrales dobles trabajábamos con el plano XY, acá vamos a trabajar con el plano X, Y y Z. Es decir, que el punto va a estar definido en el espacio. Este punto que estoy señalando acá, si yo hago el cambio de coordenada, va a estar definido por el ángulo tita, por el valor del radio, y el valor de z, la altura. Es decir, va a estar definido por el radio, el ángulo que forma ese radio con el eje X, y la altura z. Si yo trabajaría este punto en coordenadas cartesianas, estaría definido por X, Y y Z. Bien, esto es muy importante. Esto es muy importante porque a veces son preguntas teóricas. El radio puede tomar como valor mínimo el 0.
Es decir, que el radio debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a infinito. Obviamente que en la práctica, en un ejercicio práctico, el radio tiene un valor, siempre se lo calcula. Estamos hablando en términos generales, es decir, que no hay tope, puede medir lo que sea, tener un valor muy grande, dependiendo obviamente de cada ejercicio. El tita, el valor mínimo, es decir, puede valer como mínimo 0, pero como valor máximo, el giro completo que hace es 2pi. Esa va a ser la variación del ángulo tita. Siempre se mide partiendo del eje de la X con esta dirección. Voy a poner una flecha acá. Eso es lo que mide el tita. Obviamente que, como les había mencionado, puede variar con ejemplos prácticos. O sea, puede valer pi sobre 2, puede valer pi sobre 4, puede valer pi, pero el giro máximo que puede hacer es 2pi. Y siempre el giro, siempre se mide en el plano XY, acá abajo. Y el z, que es la altura, puede valer como mínimo menos infinito, es decir, puede tener cualquier valor negativo, y como máximo infinito, puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Estos son valores en los que pueden variar estas variables. Entonces, que quede claro que el radio puede tomar valores mayores iguales a 0 y menores iguales a infinito, mientras tita toma valores menores iguales a 2pi y mayor igual a 0. Y z toma valores mayores iguales a menos infinito y menores iguales que infinito. Bien, como habíamos hablado en coordenadas coordenadas polar de integrales dobles, hacíamos el cambio de variables, es decir, que x es igual a r coseno de tita, y es igual a r seno de tita, y z es igual a z. Multiplicamos por el jacobiano en valor absoluto, ¿cuáles serían las funciones x y z? Mientras mi variable independiente serían r, tita y z. El diferencial de r, el diferencial de tita, el diferencial de z, porque hicimos el cambio de variable. Y este jacobiano, si yo hago el desarrollo de las derivadas parciales, resuelvo este determinante, obtengo que el jacobiano es igual a r. Es decir, que acá lo ponemos en forma sintética, que al hacer el cambio de coordenadas yo tengo un integral triple definido un dominio B de una función g en función de r, tita y z multiplicado por el jacobiano r, diferencial de tita, diferencial de z. No sé si voy bastante rápido, me preguntan si tienen alguna duda, lo que pasa es que estos temas ya lo hemos explicado con mayor detalle con integrales dobles, por eso yo... Sí, no, profe, va bien, profe, no hay tema. Perfecto. Vamos bien. Bueno, ustedes cualquier cosa me preguntan. Bueno, esto es lo nuevo, integrales triples en coordenada esférica, que es otra forma de trabajar las integrales triples, tiene otra forma de cambio de coordenadas. ¿Y cuándo me conviene trabajar con coordenada esférica? Cuando aparece la esfera en el enunciado del problema, ¿sí? Es decir, que cuando el problema que voy a analizar, la gráfica tiene simetría esférica, entonces me conviene trabajarla con este sistema. Que en la práctica no les gusta utilizarlos, ustedes la mayoría, ¿sí? Porque el hecho de que aparece un ángulo nuevo, que me define la altura, ya es como más engorroso, ¿no? Porque siempre cuando trabajamos con ángulo es complicado, no es tan fácil definirlo. Entonces, por ahí evitamos este cambio de coordenadas. En general, no se le exige nunca el cambio de coordenada esférica. Sí es conveniente cuando aparece la esfera, nada más. Después de ahí, se trabaja con cilíndrica. Ahora, si yo tuviera un problema con
donde aparece la esfera y no tengo ganas de trabajarlo con coordenada esférica, tranquilamente lo puedo trabajar con coordenada cilíndrica. Se me complica un poquito más en la integración, pero a veces no es tan... A veces encontrar el ángulo phi se complica más que trabajar con la esfera en coordenada cilíndrica. Muchas veces pasa eso, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de práctica y de ejercitación, porque cuando uno lo domina y lo detecta rápidamente, entonces por ahí no es tan complicado trabajarla. Pero hay que entenderlo bien el sistema. Bueno, acá hacemos una transformación porque el R seno de phi, ¿sí?, pasa a representar, ¿sí?, lo que nosotros le llamábamos el radio. Porque antes era R coseno de tita, ahora es R seno phi. Esto todo surge de las relaciones de Pitágoras, porque acá vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Por ejemplo, el Z. El Z, nosotros vamos a hacer una proyección acá al eje de la Z, es decir, que acá esto, la altura esta, es lo que vale Z, ¿sí? Que acá está bien definida. Entonces, si yo quiero calcular el coseno de este ángulo, el coseno de phi, esto va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que en el caso sería R, ¿sí? Entonces, cateto adyacente sería Z sobre hipotenusa R. Yo quiero despejar Z, entonces Z me queda igual a R coseno de phi. Bien. Bueno, y así obtenemos las otras relaciones también del radio, R seno de phi, ¿sí? Ahora, porque nosotros acá, este sería el R mío, ¿sí? Ese. Lo que pasa es que acá lo menciona como R, pero en este caso sería ρ, ¿sí? Ese sería ρ. Y este sería el radio mío, en realidad. Este sería el R. Entonces, si yo quiero calcular el radio, lo que voy a hacer es calcular el seno de phi. El seno de phi. Que esto va a ser igual cateto opuesto, que sería R, por hipotenusa, que sería ρ. Entonces ahora despejo el radio y me quedaría ρ seno de phi igual a radio, ¿sí? Entonces ahí donde yo reemplazo R seno de phi, porque asume que R es igual que el ρ, es decir, que esto es igual que esto. Muchas veces en la práctica sería el valor del radio. En la parte teórica se hacen una distinción, esto sería el ρ, sería el ρ. Acá le llamaríamos ρ. En la mayoría de la parte teórica lo encuentran de esa manera. Pero si lo mencionan como R, está bien igual. Por ahí en esta demostración, a ver, a veces para saber de dónde surge, por ahí es como confuso esto, ¿no? Pero entonces ahí está bueno hacer la distinción de ρ y radio. Entonces uno entiende de dónde surge la sustitución del radio. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Por ahí es medio confuso. Es una cuestión de simbología nomás. Sería el nuevo radio, ρ, porque es le llamo la altura en realidad. Bien, ahora, en vez de medir el radio así, ¿sí? En vez de medir el radio así, ahora lo pongo elevado, que esto es igual que esto. Bueno, ahora, el radio, esto es importante, va a variar como
las coordenadas cilíndricas. Varía entre 0, ¿sí? Y va a tomar valores menores o iguales a infinito. Eso queda claro, tiene cualquier valor. Ahora, phi toma valores mayores o iguales a 0 y menores o iguales a pi. Es decir, no supera a pi. Es decir, ¿cuánto valdría? 180 grados. ¿Sí? Y se mide, bueno, nos faltan 10 minutitos, después nos volvemos a conectar. Voy a borrar para liberar un poco la figura. Se mide partiendo del eje Z con esta dirección, chicos. Y tita gira así. Bueno, tita ya saben que varía entre 0 y 2pi. O sea, valores mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 2pi. El phi varía de 0, pero partiendo del eje Z, hasta como máximo 180 grados, es decir, que hasta donde da el otro eje. No hace un giro y con esta dirección. No es que va de abajo hacia arriba, no, va de arriba hacia abajo y como tope máximo es el eje de Z negativo. No hace giro completo, porque lo que me está indicando acá es altura, es decir, voy de acá y en realidad este ángulo, puedo hacer el giro hasta el otro lado, lo que me indica este ángulo es la inclinación de este radio que está en la altura. Sería una pendiente, me define una pendiente. Bien, eso es lo que se debería entender. ¿Cómo hago la transformación? Bueno, con este jacobiano, aplicando. Primero hago cambio de variables, x igual a r seno de phi, y igual a, x igual a r seno de phi por coseno de tita, y es igual a r seno de phi por seno de tita, y z es igual a r coseno de phi, multiplicado por el valor absoluto del jacobiano, y multiplicado por los diferenciales de las variables independientes, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Si yo desarrollo este jacobiano y haciendo las derivadas correspondientes en estas funciones, o sea, derivo x con respecto a R, derivo x con respecto a phi, y así sucesivamente, voy a ir obteniendo estas derivadas que están acá, ya resueltas, y hago el determinante y me quedaría que el jacobiano es r al cuadrado por seno de phi. Lo voy a poner en la expresión, entonces este integral triple de tres variables independientes, x, y, z, va a ser igual al cambio de este integral, cuya función es g, que esta función g está en función de r, tita y phi, y multiplicada por el jacobiano, r al cuadrado por seno de phi, por el diferencial de r, diferencial de tita y diferencial de phi. Bien, ahora vamos a calcular una integral, un ejemplo, se la pueden dar así, vamos a aplicar primero un cambio de integral cilíndrica y después vamos a calcular una integral, primero un cambio de coordenadas cilíndrica y luego vamos a hacer un cambio de coordenadas esféricas. Bueno, partimos de esta integral. Observen, acá tenemos dos funciones, acá tenemos otras dos funciones y acá tenemos una constante. Bien, y tengo una función para integrar. Ahora yo pregunto, ¿esta integral triple tiene unidad de volumen? A ver quién me contesta. ¿Qué les parece a ustedes? Observen ahí. Esa integral ¿tiene unidad de volumen?
¿O no? ¿Qué les parece? No se animan a hablar. ¿Qué me dicen? Bueno, no tiene unidad de volumen, ¿sí? Esa integral no tiene unidad, dado que tiene un dominio definido como volumen. A ver. ¿Sí? Y tiene la función para integrar. Entonces esto ya no es volumen, ¿sí? No tiene unidad. Bien, aquí vamos a definir, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacer el cambio de coordenada. Acá tenemos nosotros un paraboloide negativo con cavidad negativa, y acá tenemos un paraboloide con concavidad positiva, ¿sí? Acá lo tenemos graficado, ambos. Ahora, si yo hago cambio de coordenadas, bien, lo que voy a hacer es transformar esta función en coordenadas cartesianas en coordenada polar. Lo que voy a hacer es decir, 2, voy a factorizar el signo negativo y me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿esto es igual a qué? Esto igual a 2 menos r al cuadrado. Ahí obtuve una relación, ¿sí? Ahora obtengo la otra, esta que sería igual. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y esta función sería r al cuadrado elevado a las 3 medios, pero esto yo lo puedo simplificar, porque esto sería como si fuera una raíz cuadrada con una potencia 3. Acá podría simplificar, tendría que ver. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cambio de coordenada? Bien, acá lo observamos. Dijimos que 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 2 menos r al cuadrado. Y este x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Ahora, el valor 0, 1, 0, 2 pi, no lo saco convirtiendo estas variables en, como hice en la primera integral. En esta yo tengo que analizar, porque esto queda así si estoy trabajando en coordenada cartesiana, pero yo tengo que hacer el cambio de coordenada polar. Entonces lo que yo tengo que hacer es, de esta gráfica, ver la intersección, a ver dónde corta, porque acá yo lo que tengo que hacer es una proyección en el plano XY, y ahí abajo me estaría, digamos, el dominio, ¿sí? Y este dominio, obviamente, si yo hago cambio de coordenadas, va a tener la forma de una circunferencia, y tengo que saber cuánto vale, cómo sé yo cuánto vale este radio de acá hasta acá, de acá hasta acá. Bueno, tengo que hacer la igualación de estas dos funciones que me va a dar el punto de intersección. Entonces voy a igualar esta expresión, 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si hago pasaje de término, me quedaría x al cuadrado, positivo y positivo, me queda 2x al cuadrado, paso al otro término, entonces me quedaría acá 2y al cuadrado. Factorizo, paso dividiendo, entonces me quedaría una circunferencia de radio 1, ¿sí? Es decir que acá tengo radio 1. Entonces, ¿cuánto vale mi radio? Mi radio va de 0 a 1, ¿sí? Acá está clarito, va de 0 a 1 mi radio. Y el tita, el giro, como es completo, no hay digamos, restricción de que sea el primer cuadrante, o las gráficas no limitan nada, el giro es completo, ¿sí?
es decir, de 2pi. Entonces va de 0 a 2pi. Y así obtuve estos dos valores de estas dos integrales. ¿Mm? Resuelvo, y la resolución de esta integral es mucho más simple que trabajar con esta integral, mucho más simple. ¿Mm? Entonces,